Saludos a todos los que están online. Estamos en la posición 124 y la posición está basada en el texto de Deuteronomio, capítulo 16, verso 18 y bueno, hasta ahí, hasta el 17 o hasta el 18, mejor dicho. Y es una posición que tiene varios temas. Uno de esos temas que nos queremos concentrar está ahí en el primer versículo y es un tema que las personas en el mundo cristiano la pasan por alto por desconocer algunas de las cosas que vamos a hablar hoy, pero también porque las traducciones ayudan muy poco. Y interesantemente, ¿por qué las traducciones ayudan muy poco aquí? Simple, por lo que yo siempre he dicho, porque las personas que están traduciendo, siervos de Dios, personas que debemos de siempre estar orando por ellos, ya los que pasaron en la historia, bueno, ya hicieron su trabajo, pero los que siguen haciendo ese trabajo hoy, hay que orar por ellos, porque precisamente al no entender, pues entonces no traducen. Porque ellos están traduciendo lo que ellos, en la lógica de ellos, entienden a partir de los paradigmas que ellos tienen creado ya de lo que es la teología y de lo que el texto debe decir. Y este es un ejemplo súper claro. Dicen la mayoría, voy a leer la Reina Valera, pero la mayoría de las Biblias dicen esto, en traducción al español. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Señor tu Dios te dará en tus tribus. Cuando tú analizas, esa es la traducción lógica de lo que tú estás viendo en el texto. Pero ahí hay una palabra que no la traducen. ¿Por qué no la traducen? Porque en la lógica de la traducción y de la teología que tienen de fondo, pues es una palabra que es una redundancia. Porque la traducción literal diría, jueces y oficiales, para ti mismo pondrás en todas las ciudades, en todas tus ciudades. Entonces, parece, en el español es una redundancia. Vas a poner jueces y oficiales en tus ciudades, bueno, claro que son para ti. Entonces, no tiene sentido que tú digas jueces y ciudades para ti mismo. En tus ciudades. Bueno, claro, si están en tus ciudades, tiene que ser para ti. Es obvio. Pero no es obvio. ¿Por qué? Porque ese para ti, lejá, indica una función interna. O sea, son jueces externos y oficiales externos para que trabajen en tu interior en todas las ciudades donde tú estés. ¿Entienden hasta ahí? Es diferente porque en la lógica de nosotros, los jueces y los oficiales trabajan ¿para qué? Para juzgar y condenar y tomar decisiones con respecto a quién, a las personas en función de las cosas externas, pero no en función de las cosas internas. Por ejemplo, una escuela, los maestros traen información, pero también desarrollan en los niños cosas internas. Hay veces que usted ve a un niño que se comporta de una manera o se comporta de otra por los maestros que tiene la escuela. Porque con esos maestros en la escuela estuvo varias horas y a veces con los padres no está esa misma cantidad de horas y él va a asimilar. Pero es lógico, o sea, en la lógica de nosotros es lógico que eso pase porque un maestro puede influenciar en el interior de la persona. ¿Van ahí conmigo? Pero un juez y un oficial no. Son personas que van a regir la vida exterior de la gente. Entonces, cuando el texto te dice para ti mismo, te está metiendo a esas personas dentro de ti. ¿Cómo los jueces y los oficiales pueden trabajar dentro de ti? Y esa enseñanza, por eso yo decía en un inicio, en el mundo cristiano se pierde eso por las traducciones, en el mundo judío no, en el mundo rabínico y hebreo no se pierde, porque cuando tú lo lees en hebreo, aparece ahí lejá. Entonces, ¿qué pasó? Es para ti. Es como cuando Abraham, por ejemplo, les lejá. En Abraham,
en aquel texto que dice, sale de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Dice, sale de ti mismo, ¿no? Aquí es lo mismo. Estos jueces son ¿para quién? Para trabajar en tu interior. ¿Cómo pueden trabajar los jueces en tu interior? ¿Entienden hasta ahí? Segunda cosa interesante que tiene este texto, ya el texto nos está diciendo que hay algo aquí que debe funcionar en el interior de la persona. ¿Y debe trabajar dónde? En el interior de la persona. La segunda cosa que aparece aquí es esta dualidad entre jueces y oficiales. Un juego de palabras hebreo muy bonito que te da una dualidad de cosas muy diferentes. Se parecen, pero son diferentes las dos palabras. Y el punto está en que eso tiene que ver precisamente con aquella triada que hemos hablado en muchas ocasiones, que tiene que ver con la emoción de la persona en cuanto a juicio, en cuanto a misericordia, ese balance que tiene que haber en la persona. ¿Entienden hasta ahí? Por eso nos vamos a meter ahí ahora también. Ahora, la diferencia que hay entre todo lo que había en el Antiguo Testamento y lo que hay en el Nuevo Testamento, la diferencia que hay entre todo el que no ha nacido de nuevo y se relaciona con la Biblia, sea judío, sea cristiano, y los que nacieron de nuevo, es a través de la obra del Mesías. Porque nada más se puede nacer de nuevo a través de la obra salvífica del Mesías. Entonces, la gran diferencia que hay entre estos dos grupos es que unos necesitan de esos agentes externos para tratar de balancear el interior y que cuando a plenitud eso no se logre, la persona diga, wow, hay algo aquí que está fallando, hay algo que no me deja. Y pueda entonces venir en arrepentimiento al Mesías, a la obra salvífica, para que sea regenerado en el interior, el Espíritu Santo acompañe a la persona y ya no necesite tanto, sino es un proceso, no es que de primera y pata ya. Es un proceso en que vas a ir necesitando cada vez menos de esos agentes externos que vayan trabajando en tu interior. ¿Entienden hasta ahí? Entonces, esa es la diferencia entre un grupo y otro. Ambos necesitan el trabajo en el interior. Unos se van a dar cuenta que no pueden lograrlo a plenitud, aunque en algunas áreas lo logre. Eso no implica que sea a plenitud. Y otros lo pueden lograr a plenitud en un proceso de crecimiento espiritual. ¿Entienden? Hasta alcanzar ¿qué cosa? La estatura del varón perfecto, que es el Mesías, que es la persona que nos ilustra cómo se hace y cómo se vive eso. ¿Entienden hasta ahí conmigo? Entonces, y cuando tú llegas a esa plenitud, tú no necesitas los agentes externos. Porque automáticamente, si tuvieras agentes externos para lograr eso en el interior, como tú lo lograste, como ocurrió con el Mesías, pues automáticamente los del exterior están contentos contigo. Porque tú cumples perfectamente con ellos. ¿Entienden hasta ahí? Claro, siempre y cuando esos agentes externos sean los correctos. En el caso del Mesías, lo juzgaron porque los agentes externos que tenían que hacer esta función estaban mal. ¿Ya entienden? ¿Por qué? Porque cuando tú necesitas agentes externos que hagan esa función, si esos agentes externos no nacieron de nuevo, están en la misma situación tuya. Están en tu mismo problema. Ellos también necesitan agentes externos que los controlen. ¿Entienden hasta ahí? Ahora, dice el texto, jueces y oficiales. ¿Qué cosas son los jueces? Los jueces hacen la función de juez, ¿no? Y los oficiales hacen la función de balanceo de eso, que sería entonces la misericordia, ¿cómo se llama? La exhortación, la parte no tanto de límites, sino de amplitud. ¿Entiendes? Ahora, fíjate que dice también que ellos, dice,
los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Entonces, ¿qué cosa sería el justo juicio? El equilibrio entre esos jueces y oficiales. Porque imagínate tú que los jueces digan una cosa, los oficiales digan otra. Los jueces tienen más poder que los oficiales tienen más poder que los jueces o menos poder. Entonces no hay un equilibrio ahí. El justo juicio, ¿qué cosa sería? El equilibrio entre esas dos cosas. Y es lo que le da la belleza a la cosa. ¿Me entiendes? Y ahí de donde se forma esa triada de sentencia, de límites y de misericordia, de amplitud, de agarra todo. Y cuando ese equilibrio existe, pues entonces hay un justo juicio, hay una belleza en eso. ¿Entienden hasta ahí? Ahora, cuando la persona en el interior empieza a trabajar, o sea, los agentes externos van a hacer que tus agentes internos, como mismo tú necesitas el agente externo, o ahí está diciendo, tú necesitas un juez y un oficial, es porque tú tienes dentro un juez y un oficial. Y tú necesitas que ese juez y ese oficial armonicen con lo correcto para que haya un justo juicio, no solo desde afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque cuando tú tienes un justo juicio de adentro hacia afuera, entonces, como decía ahorita, tú no necesitas desde afuera. Porque el de afuera va a estar contento con lo que pasa en tu interior. No hace falta que te estén bloqueando. ¿Van ahí conmigo? Cuando tú tienes al Espíritu guiándote, el Espíritu entonces también tiene en sí, en su aspecto, tiene también esa misma triada. ¿Por qué? Porque él lo que va a hacer es que la triada de él, que es la auténtica, que es la genuina, que es el equilibrio, que es la belleza, que es la magnificencia de todo eso, pues machee con el tuyo para ir ajustándote al tuyo y que cada uno funcione como debe funcionar. ¿Entienden hasta ahí? Entonces, esta porción, en esta parte de este texto, de lo que está hablando, ¿qué cosa es? De esa necesidad interior que tú tienes de tener el equilibrio entre el juicio y la misericordia. Entre lo que limita las cosas y lo que abre las cosas. Una persona que en su juicio es drástico, pero no es misericordioso, pues ¿qué pasó? Que va a estar cortando donde no tiene que cortar. Y una persona que es misericordioso, pero no es cortador, pues ¿qué va a pasar? Que va a estar, ¿cómo se llama? En la melosidad esa, en vez de definir las cosas como tienen. El punto, ¿cuál es? El equilibrio. Que en los momentos en que hay que ser cortador, tú seas juicio, tú crees límite, tú definas las cosas, y en los momentos donde hay que ser misericordioso, tú seas misericordioso. Pero aún cuando seas, este es el equilibrio, pero aún cuando cuando tienes que limitar, no limitas por una venganza, por una agresión, por una ira, sino que limitas con un objetivo misericordioso, con un objetivo bueno, ¿entiendes? Y cuando eres misericordioso, pues no eres misericordioso porque tú eres un meloso y tú lo das todo, sino porque tú quieres darle a cada cual lo que merece cada cual. ¿Entienden hasta ahí? Y ahí se crea entonces el balance entre esos dos. Cuando se crea ese balance, automáticamente sale la belleza de la persona. En la porción tenemos también otro texto que está en Romanos capítulo 12. Y ese texto de Romanos capítulo 12 es precisamente esto. Porque, por ejemplo, una persona, hay un escritor bíblico que en una ocasión ilustra esto de la siguiente manera. Dice: ¿pudiera ser tú el mayor exponente de la Biblia? Que si te crees que eres el mayor exponente de la Biblia, estás mal. ¿Entienden hasta ahí? O sea, ¿es bueno ser el mayor exponente de la Biblia? Sí.
¿Es bueno ser el mejor entendedor de la Biblia? Sí. Pero si tú te crees que eres el mejor, ¿qué pasó? Ya estás mal. ¿Qué cosa es eso? El balance. ¿Entienden hasta ahí? Entonces, ese balance, ¿qué cosa es? Que tú no tengas más altos sentidos de ti mismo que el que tú debes tener. ¿Cómo tú sabes o cómo una persona pudiera saber qué es el mejor? Bueno, porque los límites que tiene creados de lo que es un mejor en algo, pues es mejor. ¿Y cómo una persona sabe que no es a la vez el mejor? Porque esos límites que yo creé para mí, también lo creo para los demás. ¿Entiendes? ¿Qué pasa con los seres humanos? Que muchas veces ese personaje, ese dúo que debemos tener dentro de juez y misericordioso, nosotros en nuestro pecado y en la malformación, en el desequilibrio, lo convertimos en nuestro abogado. Ya no es nuestra misericordia y nuestro juicio, sino es nuestro defensor. Entonces, ¿qué pasa? Que ese defensor hace que las personas se crean los mejores en algo. Por ejemplo, hay una persona en una ocasión que me dice, porque yo sé que yo no valgo nada. Oye, esto parece también de lo contrario, ¿no? Dice, yo sé que yo no valgo nada. Si hay alguien en este mundo que no vale nada, soy yo. Dígole, ahí donde te das cuenta que tú te crees que tú vales mucho. Es al revés. Es el abogado que tú tienes adentro que te está engañando. Porque a la vez que tú crees que tú eres el único en el mundo que no vale nada, es porque ya tú te crees el único. Ya tú te crees superior a los demás. ¿Superior en qué? En que no tienes nada. Oye, toda la mala suerte me cae a mí. Entonces tú tienes suerte de ser el que más mala suerte tiene. O sea, el abogado te engaña, ese abogado interior. Siempre te va a engañar con hacerte creer el único. ¿Entienden hasta ahí? En algo. Y siempre nos vamos a creer. Siempre nos vamos a creer los únicos en algo. Porque es un engaño. Aun cuando, fíjate, aun cuando pensemos que no somos los únicos, ya nos estamos haciendo únicos. Fíjate lo complicado del tema, ¿no? Y en este capítulo 12, Pablo, que todo el mundo siempre desconecta a los apóstoles de la propia enseñanza que ellos tienen acerca de la Biblia y que precisamente por haber reconocido al Mesías ahora entienden mejor esa enseñanza. Porque la pueden aplicar, la pueden ver. Porque esa enseñanza no cayó porque una cigüeña la tiró. La cayó de estudiar la Biblia y de estudiar lo que Dios enseña. Mira, Pablo va a utilizar hasta las mismas palabras que se utilizan para analizar este tema, aún por los que no son cristianos. Dice, capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué cosa es cordura? Equilibrio. Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces, imagínate tú, si tu abogado te hizo creer que tú eres lo mejor en esto, entonces va a ser un cuerpo distrófico. Va a ser un cuerpo donde el corazón puede ser más grande que lo que tiene que ser, o los riñones van a ser más grandes que lo que tiene que ser, o una pierna va a ser más grande que la otra. Y eso que trae problemas. Ahora, fíjate si Pablo está tocando este tema, que en el capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores?
Enseguida empieza el cristianismo a pensar que está hablando de los gobernantes, del rey, del César. ¿Sí? Pero está hablando ¿de cuál? De los jueces y oficiales que dentro de ese sistema son esos agentes externos que van a influenciar ¿dónde? En el tuyo interno. Entonces, esos agentes externos que van ¿cómo se llama? A influenciar en el interno, tú tienes que saber cuándo son de Dios y cuándo no. En este caso, no está hablando de los oficiales, porque si tú no entiendes la corte romana, no puedes entender lo que está hablando aquí. Y por ahí creo que tenemos un programa en la Biblia bien leída donde hablamos de este tema específico, de estos pasajes, le hacemos exégesis y todo eso, que está por allá por la romanización, el programa, la temporada de la romanización. ¿Por qué? Porque aquí está hablando en el caso de aquellos pretores que la persona escoge. No dice allá en Deuteronomio, pon jueces y oficiales para ti mismo, pero ponlo ¿quién? Tú. ¿Entiendes? Jueces y oficiales para ti mismo en toda ciudad. Entonces, el pretor no era una persona, este fue el que te tocó. No. El pretor es una persona que tú elegías para ir a juicio. O sea, tengo problema con X situación y hay varios pretores y yo voy a escoger el pretor que yo considero es correcto. ¿Ya entienden hasta ahí? Entonces, dice, sométete a toda autoridad. ¿Por qué? Porque es ilógico que tú escojas a un juez, a un oficial, y que después cuando el oficial diga tal resolución, no, pero él la tiene cogida conmigo. Si tú oraste y tú buscaste de Dios y tú escogiste a ahora tienes que obedecerlo. ¿Entienden hasta ahí? Lo mismo sucede con el interior tuyo. Si tú tienes un juicio y tú tienes una misericordia, pues tú tienes que guiarte por el juicio y por la misericordia. Y si tienes el Espíritu Santo para que guíe eso y tienes la Escritura, pues tú tienes que someterte a eso. Y el equilibrio en que está, en que tú te sometas a esas dos dimensiones de juicio y de misericordia que tienes dentro. Pero no puede ser que, no, pero eso a mí no me conviene. No, pero eso, no, pero la tiene, no, pero Dios siempre no. A mí siempre me sale mal. No. Porque tú te sometiste a eso, ¿entienden hasta ahí? Entonces, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, no está hablando ahí, no hay autoridad absoluta, no, porque esa autoridad que menciona el texto bíblico es una autoridad que tú escogías. O sea, hay diferentes tipos de autoridades. Por ejemplo, un juez, tú no lo escogías. Tú escogías a quién, al pretor. Y tú ibas al pretor con un abogado. El pretor en aquella época hacía las dos funciones, comúnmente. Pero tú también podías ir con un paracletos, tú podías ir con un asistente, con alguien que te diera la luz. ¿Ya me entiendes? Inclusive que hablara por ti. Porque tú no eras bueno hablando. Entonces tú decías, hay 5 pretores aquí en la ciudad, voy a escoger a ¿ves? Oraste, buscaste de Dios, este es el tipo. Me busco un paracleto para que vaya conmigo, el paracleto va conmigo, habla allí. Porque yo digo, este juez es bueno, pero si yo hablo, la he hecho perder. Entonces es mejor llevar al paracleto para que hable por mí. O déjame preguntarle al paracleto qué es lo que tengo que decirle para yo decirle lo que tengo que decir. ¿Entienden hasta ahí? Pero ese lo escogiste tú. No es el juez es que te toca. Por ejemplo, Pablo, cuando la agarran preso a Pablo en el templo, ahí no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque él no escogió. Ahí lo llevaron ante juez, lo llevaron ante... Ahí él no escogió ningún pretor. Es otra historia. ¿Por qué? Porque hay una ley que están considerando que tú violas y el lugar que está mal, ¿no? Pero te acusan de eso y te van a llevar por esa acusación ahí. No fue que tú escogiste. En este caso, quien escogió fueron ellos, no tú. Entonces, bueno, si tú tienes que someterte a toda autoridad, pues tú llegas allí y tú le dices, sí, yo acepto que yo... Pablo llega y dice, no, yo acepto que... ¿ves? Pero Pablo dice, no, yo no hice nada. Yo no puedo aceptar la acusación que me están haciendo porque yo no lo hice. Entonces ve que no está hablando de eso. Porque ese fue que te tocó.
Y a veces con el que te tocó no es bueno, a veces es malo, tienes que defenderte. Pero la autoridad, el tipo de autoridad que está hablando ahí es una autoridad que tú escogiste, como el pretor. Tú lo escoges y tú dices, ok, esta persona es la idónea. ¿Qué pasaba entonces? Que el pretor decía, sí, pero tú no tienes causa. O sea, yo no te voy a llevar a juez porque eso que tú estás diciendo no tiene lógica. ¿Ven? O sea, tú no hiciste lo que tenías que hacer. Así que no. Ah, pero ay, este tipo, qué malo, ¿qué? ¿Ves? Le echaban la culpa a él. Entonces Pablo dice, no, si tú le cogiste, ahora, si el hombre te dice que no hay causa, no hay causa. Y si el hombre te dice, bueno, hay causa, pero yo lo que creo que el culpable eres tú, no el otro, pues entonces acepta lo que tú eres culpable, porque hay algo en tu interior que está fallando y no te permite ver que tú eres culpable. ¿Por qué? Porque tú tienes un abogado interior que es esa malformación del equilibrio entre el juicio y la misericordia. Y como tú tienes esa malformación, ese abogado te está engañando y te está haciendo creer que tú estás bien. Como también te puede hacer creer que tú estás mal. ¿Ves? Ese abogado siempre te va, porque es una malformación. Lo correcto que es que tú tengas ambos bien definidos y que esos ambos que tú tienes bien definidos se equilibren. No es solo tenerlo bien definido, es también que se equilibre. O sea, primer paso, definir eso. Segundo paso, mantenerlo en equilibrio. Y para eso entonces tú buscas ese interior. Ahora, volviendo a Deuteronomio, cuando vamos a Deuteronomio, ese equilibrio, ¿cómo sería? Mira lo que dice el versículo 19. Es todo el resto del mandamiento al respecto. Esos mandamientos entran dentro de lo que serían mishpatim. Dice, no tuerzas el derecho. ¿Ves? ¿Qué pasó ahí? Cuando tú tienes el juicio, cuando tú tienes la sentencia, que la haces, pero la tienes excesivamente, la tienes mandada, la tienes, o sea, metes reglas que no van, metes conclusiones que no son, metes límites que no corresponden. ¿Entienden hasta ahí? Entonces dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, o sea, no metas esos límites que no corresponden, ni tomes soborno. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. O sea, ¿qué pasó cuando esos límites están en exceso? Que entonces la misericordia, todo mengua. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Hasta ahí llega ese mandamiento. O sea, sigue la justicia, ¿qué quiere decir? Sigue el equilibrio, sigue la armonía entre ese juicio y esa misericordia. Así que les dejo ahí con esta porción, con este análisis de cómo la persona debe buscar ese equilibrio. Cuando uno ha nacido de nuevo, pues el equilibrio viene, bueno, siempre, nacido de nuevo no, tiene que buscar dentro. Los agentes externos. La única cosa es que cuando hemos nacido de nuevo, pues vamos a ir creciendo para que necesitemos cada vez menos agentes externos. No es que agentes externos no va a existir, sino que no los vamos a necesitar. ¿Entiendes? Bendiciones para todos.